Doctor Carlos Sánchez Mazarín, muy buenas noches. Never y Níbar, mucho gusto saludarlos. El tema de Santa Cruz es un tema de agenda nacional. ¿Cuál cree que es su análisis a partir de estas declaraciones? Vamos con la primera, por favor, de el presidente o expresidente Carlos de Mesa, que dice: exijo a Luis Arce proteger la vida y la integridad de los bolivianos y le demando que retire a sus militantes, que avancen sembrando violencia en su afán de tomar la ciudad de Santa Cruz, que ya sufre un cerco criminal. Detenga su demencia propósito. Doctor. A ver, primero, el tema del conflicto de Santa Cruz no es un conflicto de Santa Cruz, es un problema nacional. Se presenta por el censo, que es el censo nacional de población y vivienda, que tendría que realizarse a partir de mañana, noviembre del año 2022, de acuerdo a la ley del propio gobierno. Entonces el gobierno manipula para que no haya censo por dos sencillas razones. Porque si hay censo, se va a saber dónde y quiénes somos los bolivianos, cuántos somos y dónde estamos. Y eso va a demostrar que en un padrón electoral de cerca de 7.300.000 bolivianos, hay cerca de 1,5 millones de fantasmas. Porque desde el año 2008-2009 en adelante, para las elecciones del 2009, 2014, 2019 y 2020, el régimen de Evo Morales ha hecho crecer el padrón electoral en el 97%, mientras la población boliviana ha crecido en un promedio solo del 30% o menos. O sea, si hay censo, y el censo tiene resultados que valgan para la elección del 2025, el primer problema del gobierno es que va a perder la elección porque se le acaban su 1,5 millones de fantasmas. Pero el segundo problema, que es en verdad el que preocupa al régimen actual, es que eso va a probar el fraude electoral del 2020 y va a confirmar las denuncias que hasta ahora se han tapado de que Arce Catacora es resultado del fraude electoral con la complicidad de los candidatos de ese momento, entre los que está Mesa, Camacho y la otra gente que ni siquiera mandaron delegados de Mesa y que cuando se estaban contando o el 30% de los votos ya reconocieron el triunfo de Arce Catacora. Y además con una oposición con un pecado mortal que es la de no haberse unido para derrotar al candidato de la dictadura. Entonces pasa muy poco tiempo, Níbar, desde el año 2020, y eso ha sido un fraude colosal. Si hay censo, y el censo muestra lo que todo el mundo sabe y lo que todo el mundo está denunciando, primero se confirma la ilegitimidad del régimen de Arce Catacora por el fraude del 2020, y segundo, pierden la próxima elección. Por eso no quieren censo. Y ese no es un tema de Santa Cruz. Lo que pasa es que Santa Cruz se ha convertido hoy día en el reducto de la defensa de la bolivianidad, de la nación boliviana y de Bolivia. Y por eso están atacando Santa Cruz con el pretexto que pueden. Ahora, nunca se ha visto que un gobierno le haga a la principal ciudad del país, que es Santa Cruz, a la ciudad económicamente más importante, que es Santa Cruz, que tiene 2 millones de habitantes que representan el mosaico de la nación boliviana, porque hay de todo. Hay cambas, hay collas, hay de todo. Es el pueblo de Bolivia que está en la ciudad de Santa Cruz, la ciudad más progresista en el departamento que tiene el producto regional bruto más importante del país. Y el gobierno ha mandado a bloquearlo, y lo ha mandado a bloquear con fuerzas paramilitares, que no vengan a decir que son grupos de movimientos civiles o movimientos sociales. Es exactamente el mismo sistema, el castrochavismo, que usa Díaz-Canel en Cuba, movilizando civiles preparados, paramilitarizados, para atacar al pueblo cubano que desde el 11 de julio del año pasado pide patria y vida, pide libertad y pide comida. Es lo mismo que hace en el modelo castrochavista el dictador Maduro con lo que llaman los famosos colectivos. Es lo mismo que hacen con los grupos de choque sandinistas en Nicaragua. O sea, es una metodología en la cual gente donde hay extranjeros, donde hay cubanos, donde hay venezolanos, donde hay miembros de las FARC, donde hay grupos paramilitarizados y gente del narcotráfico, va a Santa Cruz
a bloquearla diciendo que son movimientos civiles, y el gobierno financia eso y los respalda con la policía boliviana y además con las declaraciones y con la acción estratégica de todo el régimen. Eso es un crimen. El régimen de Bolivia está cometiendo en este momento terrorismo de Estado contra los ciudadanos y contra el pueblo de Santa Cruz, que es la representación de la nación boliviana. Y eso va a generar una reacción en cadena, porque esa política no es una política nacional, es una política impuesta por Cuba y Venezuela para destrozar el último reducto de la democracia y de la nación boliviana, que es Santa Cruz. Y seguramente van a presionar con toda violencia estos días, porque después de que pase la fiesta de Todos Santos, el tema se va a volver nacional y se le va a parar todo el país al régimen y van a tener problemas realmente serios. Le doy un indicador más. Producen toda esta suerte de crímenes, porque son crímenes, y preparan crímenes mayores. Esto es terrorismo de Estado, con violación de derechos humanos, con crímenes de lesa humanidad, porque están tratando de asfixiar a 2 millones de bolivianos, y el Arce Catacora se va de viaje. Igualito que lo que hicieron cuando produjeron la masacre del Hotel Las Américas, hoy día certificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que señala a Evo Morales como autor de tortura y de ejecuciones extrajudiciales, se fue de viaje. O sea, ojo con eso, y dejen de decir que el tema de Santa Cruz es un tema de Santa Cruz, es un tema de Bolivia. El censo es nacional y la defensa que está haciendo Santa Cruz es para todo el país. Y ahí no hay un tema de liderazgos o de no liderazgos, es un tema existencial para Bolivia, porque si logran ocupar Santa Cruz, logran masacrar al pueblo cruceño, liquidar a sus dirigentes y meterlos a la cárcel, como han hecho con los dirigentes del Comité Cívico de Potosí, con los dirigentes de la Resistencia Cochala, con los dirigentes cívicos de diferentes departamentos, y como están haciendo con los dirigentes de los cultivadores de coca legal de los Yungas, entonces Bolivia quedará sometida a una dictadura castrista pura y dura. Perfecto. Voy a pasar a mi compañero Nebrantelo, tiene también consultas. Muchas gracias, Aníbal. Un saludo también a Carlos Sánchez Berzaín esta noche, y comparto lo que dice Carlos Sánchez, que podría desbordarse en un conflicto mayor. ¿Por qué considera que al gobierno no le interese tampoco resolver la crisis? Porque está en manos del gobierno definir fechas, ¿cierto? Santa Cruz dice 2023 y el gobierno 2024. Y ahí salió una posición a medias que hoy Oscar Montes Barzón, gobernador de Tarija, dice, podemos hacerlo el 20 de diciembre de 2023, así prácticamente se da la posibilidad de festejar un acuerdo con Santa Cruz. Mire, el tema no es la fecha, es el resultado del censo. La pregunta no es para los dirigentes que están pidiendo que se cumpla la fecha del censo. La pregunta es para el gobierno, ¿por qué posterga? La ley que dice que el censo tiene que ser en noviembre del 22, o sea, a partir de mañana, es una ley que han hecho ellos. Es una ley que han aprobado ellos y que además ya supone una demora, porque de acuerdo a las leyes precedentes, el Censo Nacional de Población y Vivienda tiene que ser cada 10 años. O sea, el hecho de postergar el censo es un delito más que está cometiendo el gobierno de Arce Catacora para disimular dos crímenes: el fraude electoral del 2020 y para reproducir el fraude electoral del 2025. Eso es muy claro. O sea, no se pongan a conciliar fechas. El tema es un tema de fondo. ¿Por qué no hacer el censo de inmediato? ¿Por qué? Porque tienen terror al resultado. Porque no es cierto que en Bolivia haya 7.300.000 o 400.000 votantes, no es cierto. Porque no es cierto que en la zona del trópico de Cochabamba y en las zonas que ellos controlan, vinculadas a los traslados de población que han hecho a determinadas regiones de Pando y de otros lugares del país, haya la población que dicen. Y porque además se han acostumbrado a traficar con votantes en la frontera para apoyar en la frontera con la Argentina, en la frontera con el Perú, en apoyo al régimen. Entonces, de eso se trata. El tema de fondo es la ausencia de democracia. El tema de fondo es que el gobierno no quiere que se ponga en evidencia a través del censo que ha engañado al pueblo de Bolivia en la elección del 2009, del 2014, del 2019 y del 2020, con la inscripción de ciudadanos que no existen.
Ahora la apuesta del gobierno de Arce Catacora y también el partido de Evo Morales es desgastar a los dirigentes de Santa Cruz, es encarcelar a los dirigentes de Santa Cruz, es poder aplacar a la poca oposición que queda en el país. Bueno, es lo de siempre, es el sistema castrochavista. Primero te asesinan la reputación a través de mentiras, de narrativas falsas. Les quiero recordar que 11 millones de bolivianos hemos presenciado el fraude electoral del año 2019 de Evo Morales, su renuncia, su huida a México con ayuda de gente de la oposición funcional de Bolivia que autorizó ese vuelo, y después que retoman a través del fraude electoral del 2020 el gobierno, convierte en ese fraude electoral que está certificado por la OEA, por la Unión Europea, por el Departamento de Estado a pedido del Congreso americano y certificado por todo el pueblo boliviano, lo convierte en golpe de Estado. Y con esa falsedad del golpe de Estado tienen presos políticos y sentencian a la gente a 10 años de cárcel o más. ¿Qué más criminal puede ser un gobierno? Entonces, ¿cómo no nos van a convencer a los bolivianos de que el censo es algo que se puede postergar? Porque esto es manipulación tras manipulación, bajo amenaza y bajo el sistema por el cual hoy día tiene Bolivia 180 presos políticos, 8.000 exiliados y una cantidad de perseguidos, y la oposición, además de ser funcional, es una oposición de rehenes. Mire, el alcalde de La Paz, Santa Cruz en conflicto, defendiendo a la nación boliviana, y el alcalde de La Paz organizando la noche de brujas. Y todos los demás calladitos, y el alcalde de Cochabamba con 2 o 3 sentencias ejecutoriadas por corrupción, extorsionado por el régimen, porque si no lo meten a la cárcel con esas sentencias. Eso no puede seguir así. El que la deba, que la pague, y el que tiene sentencia, que vaya a la cárcel, pero que dejen de jugar con la libertad del pueblo boliviano a cambio de la extorsión que hace el gobierno utilizando el poder judicial y los crímenes de opositores funcionales. O si no son crímenes, que se anulen esos procesos, que se declare la inocencia y que el régimen cese en ese sistema, que es sistema de terrorismo de Estado. Les quiero recordar que el terrorismo de Estado consiste en cometer delitos desde el gobierno con el propósito de generar miedo en la población, de manera que la población, por ese miedo, asuma conductas que de otra forma no serían posibles. Y ahí tienen ustedes a todos los supuestos opositores mirando a otro lado y diciendo: esto es un problema de Santa Cruz. Por amor a Dios, es un problema de Bolivia. Y es un problema vital, porque si cae Santa Cruz se acabó Bolivia. Muy bien. Muchas gracias, doctor Berzaín, por este contacto. Y bueno, a ver, ojalá se depongan actitudes y no tengamos que seguir lamentando estos enfrentamientos y estas situaciones complicadas que vive el país. Buenas noches. Encantado, muchas gracias.